aprende esto y explota todo tu potencial. Hay 3 cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y conocerse a uno mismo. Benjamin Franklin. Empiezo este poderoso audio haciéndote la siguiente pregunta. ¿Realmente te conoces a ti mismo? ¿Sabes cuáles son tus potencialidades? ¿Sabes por qué viniste a este mundo? Deja tus respuestas en la caja de comentarios. Albert Einstein dijo: ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento que lo generó. Si en estos momentos de tu vida tienes problemas, situaciones que parecen imposibles de resolver, quiero que sepas que tienes todas las capacidades para sobrellevar y enfrentar cualquier problema que se te presente. Solo debes elevar tu nivel de pensamiento. Es decir, si ahora tu estado financiero, emocional, físico, espiritual no están en el punto correcto, puedes tomar la decisión de simplemente cambiarlo. Hay una frase sabia que dice: son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro mundo. Mario Alonso lo explica de esta forma: la mayoría hemos sido condicionados para crear una imagen de nosotros mismos y vivir de acuerdo a esa imagen. Nosotros no vivimos al nivel de nuestros talentos, sino de nuestras creencias. Por eso, al final, el determinante fundamental no es lo inteligente que seamos, ni los conocimientos que poseamos, sino la mentalidad que se elija. Conforme he ido estudiando el cerebro y descubierto a qué responde, te das cuenta de algo verdaderamente llamativo: que el cerebro humano solo es creativo cuando lo llevas al límite. Si ante un problema nos sentimos llenos de angustia, de impotencia o desesperanza, es importante saber que la mente está haciendo trucos con nosotros, porque cuando una persona se llena de angustia ante su desafío, convierte un problema difícil en insuperable. Cuando te das cuenta de esto, consigues accionar ciertos mecanismos inconscientes y el problema puede ser difícil, pero no insuperable. Si hoy abriste tus ojos, déjame decirte que has recibido el mayor regalo del universo y debes aprender a valorar cada suspiro que tienes en este maravilloso mundo, pues no viniste a él para vivir una vida que no deseas, pues tu verdadera esencia debe salir a la luz y ser ella la que guíe tu vida. Recuerda, solo las personas verdaderamente motivadas harán el esfuerzo que es necesario para hacer frente a sus dudas y a sus miedos. Solo desde una profunda insatisfacción inspiradora, las personas abandonamos nuestro status quo y nos atrevemos a escuchar la llamada del héroe, esa que nos invita a descubrir, a crecer y a evolucionar. Si queremos realmente que una chispa de felicidad alumbre nuestra vida de una manera continua, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior, es importante que busquemos que la dirección en la que enfocamos nuestra vida tenga para nosotros un verdadero sentido. Cuando buscamos un sentido, nos abrimos a lo que nos ocurre, en lugar de rechazarlo porque nos incomoda y nos disgusta. Empezamos a descubrir lo que permanezca oculto y entendemos que nos encontramos en un viaje de descubrimiento, de crecimiento y de evolución para comprender con mayor holgura la grandeza que reside en nuestro interior. Escucha, solo el entusiasmo, la determinación, el compromiso, la disciplina, la persistencia y la paciencia nos pueden permitir alcanzar grandes metas. Lo importante no es solo tener un sueño, sino que dicho sueño es capaz de obrar en nosotros mientras intentamos alcanzarlo. Por ejemplo, Helen Keller se quedó ciega, muda y sorda a temprana edad. Sin embargo, se graduó con honores en el Colegio de Cambridge, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Ella dijo una vez: peor que ser ciego es no tener una visión, porque como ve uno su futuro, determina cómo vive su presente. Nuestra fe en el futuro se convierte en nuestra fuerza en el presente. Crear la vida que deseamos no tiene que ser un pensamiento temeroso, porque tomar riesgos calculados es lo que nos acerca a nuestras metas y sueños. De ahora en adelante, vive tu vida como deseas. No te limites. Sueña en grande. Ten siempre pensamientos de grandeza que te inspiren a lograr aquello que parece imposible. Hay una cosa que nos hace priorizar nuestra vida, con lo cual podemos decir sí y también no, sin tener ninguna sensación de culpabilidad. Y esa cosa se llama el sentido. Cuando realmente encontramos el ¿para qué estamos vivos?
Cuando descubrimos el sentido de nuestras vidas, es cuando empezamos a vivir de acuerdo a los verdaderos valores y no de acuerdo a lo que otros han decidido. El sentido nos hace tener fe para caminar en medio de la incertidumbre, sabiendo que el universo es nuestro amigo y nos provee de lo que necesitamos en cada momento. El problema es que la mayoría de nosotros estamos viviendo cada día sin ningún propósito real u objetivo para nosotros mismos, lo que crea sentimientos de frustración, enojo e incertidumbre sobre nuestro futuro. Ahora quiero que escuches el sentido real de la vida, en palabras del Dr. Mario Alonso Puig. Como has escuchado, la vida no quiere que vivas amarrado a creencias de dolor o frustración, que creas que debes sufrir lo suficiente para ser feliz después. La vida y Dios quieren que explotes toda la grandeza de tu ser y seas consciente del gran potencial que está dentro de ti, pero que te ha dado miedo sacar. Pero hoy quiero que escuches claramente esto. Ya es hora de renunciar a todo e ir por lo que te haga feliz de una vez por todas. Eres el ingeniero de tu futuro y lo diseñas momento a momento. Esto ocurre por cómo piensas, sientes y lo que crees que es verdad para ti y el mundo que te rodea. Tú estás cargado de tus pensamientos y creencias, lo que te otorga el máximo poder sobre tu vida y el resultado de ella. Pero ahora, quiero invitarte a comenzar a disolver el miedo, la preocupación y las dudas que crean la ansiedad en tu vida. Es una gran alegría cuando llega el día en que reconocemos que el miedo a ser nosotros mismos es completamente inexistente en nuestra realidad, o al menos muy cerca de desaparecer por completo, y que somos capaces de aceptar nuestra verdadera esencia interior. Escucha nuevamente otro gran mensaje del Dr. Mario Alonso Puig. En el libro Como un hombre piensa, de James Allen, describe el pensamiento como un maestro constructor de nuestro carácter y circunstancias. Él afirma: como el hombre físicamente débil puede fortalecerse mediante un entrenamiento cuidadoso y paciente, el hombre de pensamientos débiles puede fortalecerlos ejercitándose en el pensamiento correcto. Entonces, si quieres descubrir y conocer tu verdadera esencia, debes empezar por liberar y fortalecer tus pensamientos. Como somos el autor de nuestra propia historia y está siendo escrita momento a momento, cómo elegimos pasar nuestro tiempo es literalmente la mercancía más valiosa que podemos regalar. No recibimos un reembolso por el tiempo que pasamos en distracciones o experiencias negativas. Una vez que su historia haya terminado, no podrá volver a escribir nada. El tiempo dedicado a pensamientos, sentimientos, creencias y hábitos negativos nunca te será devuelto. Tienes control total sobre tu tiempo. Si no tienes éxito en la vida, es porque no te tomaste el tiempo para aprender. Mario dice muchas veces que nos posicionamos en jugar a no ganar, sino a perder, y esta mentalidad la que nos genera una enorme tensión y una escasa ilusión. A veces no somos nosotros, sino otras personas con sus diálogos llenos de crispación y de negatividad que favorecen que comprendemos de alguna manera la idea de que todo está fatal. Esto alimenta una sensación interior de pequeñez, de insignificancia, de impotencia y de desesperanza. La vida es corta y solo estamos aquí por una pequeña cantidad de tiempo para lograr todos nuestros deseos. El tiempo dedicado a los pensamientos y comportamientos negativos solo roba tiempo lejos de nuestro éxito, disfrute y crecimiento. Tu tiempo y atención no es un recurso reembolsable y debe tratarse como lo más valioso que posees. Le preguntan en una entrevista: ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? A lo que él responde: el miedo nos impide salir de la zona de confort. Tendemos a la seguridad de lo conocido, y esta actitud nos impide realizarnos. Para crecer, hay que salir de esa zona. Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entreteniendo un pensamiento negativo deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante 6 horas. El distrés es una sensación de agobio permanente. Produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza, y esa es una línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos basamos en cómo queremos vivir, por ejemplo, sin tristeza, aparece otra línea. Son más importantes el qué y el por qué que el cómo. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. Mario Alonso Puig. Recuerda, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles
Chaplin. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento de 21 días que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, riqueza, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. ¡Te esperamos dentro! Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.